Empezamos. El corto se centra en los últimos años de la vida de Goya. ¿Qué os interesaba explorar de ese momento que no se haya explorado ya o hablado de Goya? Pues precisamente creo que el interés del cortometraje era no tanto ser históricos, biográficos, sino intentar precisamente, como se sabe muy poco de esos años que pasan en la Quinta del Sordo, intentar hacer una aproximación menos biográfica y más empática y emocional, ¿no? De intentar construir un poco un mapa emocional de todo lo que él traía consigo a esa casa, ¿no? Que era el haberse recientemente sido viudo, su mejor amigo Zapatero acaba de morir, había perdido 6 hijos, venía de una España que había vuelto otra vez a la Inquisición, había vivido la invasión napoleónica y ya estaba lidiando no solamente con la demencia, sino con un envenenamiento de plomo que llevaba crónico desde hacía ya varios años y la sordera. Entonces, claro, él llega ya con un cóctel molotov traumático a esa casa. Entonces, lo que nos parecía interesante precisamente era intentar de manera onírica, por supuesto, con, dar un poco una idea de por qué alguien como Goya vería como única opción a sobrevivir lo que había pasado pintar las pinturas. Y por eso hay tanta intención en intentar, a través de los fantasmas, de las pequeñas secuencias como más de ensoñación, intentar hacerte ver lo que él ha vivido y lo que le ha traumado tanto como para poder pintar las pinturas. Mencionaba en el PDF que me he leído que la fascinación por Goya comenzó cuando era niño. Sí. ¿En qué momento pensó que esto se podía convertir en un corto? Cuando era niño pensaba que esa fascinación se podía Cuando era convertir. niño yo estaba pensando en Pokémon, más que en Goya. ¿Qué pasa? No, pues, tampoco voy a pretender que era un niño genio, ¿sabes? James con 3 años estaba Estaba ya pensando en voy a hacer un cortometraje, voy a llevar con la Málaga en 30 años. No, a ver, la fascinación empieza desde pequeño porque además una cosa bonita de hacer un corto sobre Goya es que invita a mucha gente a hablarte sobre su relación con Goya. Y te das cuenta de que todo el mundo tiene una relación con él. Todo el mundo se acuerda cuando fue al Prado por primera vez o cuando vio la boda de Goya por primera vez. En mi caso fue en el Prado, desde muy pequeño, con mi padre que me llevó de visita y recuerdo perfectamente girar el pasillo y ver a Saturno velando a su hijo y como salir corriendo de la sala, pues papá, no me quiero meter ahí. Con el tiempo te vas dando cuenta de que lo más llamativo siempre volví a Goya y era precisamente no tanto a lo mejor por el alarde técnico, que existe por supuesto, pero creo que lo que me llamaba la atención era que lo que le diferencia del resto de artistas universales son los temas de los que quiere hablar, ¿no? Lo que le interesa a Goya hablar. De hecho, creo que su obra de retratista está bien, pero a mí sinceramente tampoco me fascina. Los grabados, todas las pinturas negras y tal, es lo que realmente ahí está la magia. Eventualmente, cuando llevas trabajando, yo llevo trabajando en animación ya casi 15 años, entonces eventualmente una cosa que ha ido pasando, que de hecho lo hemos hablado ya varias veces en alguna entrevista, y creo que Raúl me da la razón, que ocurre que es muy común que cuando te vas haciendo un poco más mayor, la animación se te queda un poco más en el territorio juvenil y empiezas a necesitar ya como desde ¿no? como fervor artístico decir, oye, podemos hacer animación que hable de lo que a mí me interesa hablar ahora, con 36 años. Entonces, mi proyecto anterior ya iba por ese territorio, que era llevar la animación al mundo del género, que está en Madrid Noir, y mi intención era, quiero hablar de terror, quiero hacer algo de terror, quiero hablar de la muerte, quiero hablar de historia, quiero hablar de temas que realmente a mí a día de hoy me quitan el sueño, ¿no? Entonces, esa obsesión con Goya de repente cobra valor cuando me doy cuenta de que él es el avatar perfecto para hablar de todos estos temas, ¿no? Me permite hablar de historia, de religión, de cultura, de mi relación con España, de la relación del arte de la cultura, con la pintura, de la pintura con el espacio que habita, de inteligencia emocional, de la salud mental, de un montón de cosas. Porque Goya habla de todo, que eso es lo más guay. Tiene una obra tan extensa que realmente puedes hablar un poco de todo, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que comentábamos antes, que lo que me interesaba era hacer un retrato emocional, no histórico de él, ¿no? Creo que el ejercicio más importante del arte es poder empatizar con otra gente, ¿no? Con otros seres humanos.
porque al final somos los seres humanos los que construimos cultura, y creo que es importante nunca olvidarnos de eso, ¿no? Que todos somos parte del mismo colectivo y que los problemas y miedos que tenía Goya hace 200 años siguen siendo relevantes a día de hoy, y creo que ver cómo la gente ha reaccionado al cortometraje no es testamento de ello, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, el cortometraje es como un formato que todavía no tiene el espacio que se merece. Se sigue viendo como, no se ve como una película. Cuando... Hablas del cortometraje como formato, ¿no? Claro, el corto como formato todavía no tiene como la acogida y el espacio que puede tener un largo. Cuando ya pensó que iba a contar esta historia, tenía clarísimo que iba a ser en corto y lo que podía suponer que fuese en corto. Que a lo mejor el largo hubiese sido más reconocido. Yo cuando entré al proyecto, que James ya tenía clarísimo que era El fantasma de la quinta, que era un cortometraje sobre pues Goya, la quinta del sordo, etcétera, etcétera, igual de claro tenía que iba a ser un cortometraje. Y yo cuando entré sí que hubo un momento en el que intenté elevar, no quiero decir elevarlo, voy a decir cambiarlo, ¿no? Cambiarlo a largo, o yo no tenía la idea de largo, yo tenía otra idea en la cabeza, pero de un formato que sea monetizable, ¿vale? Porque el cortometraje, es verdad lo que tú dices, que está pues quizás en otra escala o está visto de otra manera, pero lo entiendo perfectamente, porque al final la audiencia, pues un cortometraje es un cortometraje y tú vas a ver un trocito, en las salas de cine no se estrenan, pues tiene una audiencia mucho más limitada. James desde el principio tenía clarísimo que esto era un corto. Y creo que acertó 100%, porque el corto también tiene otro tipo de vida, otro tipo de recorrido, y además es que la historia que quería contar la ha contado ya. Y es que está perfectamente contada. Entonces, bueno, yo creo que ahí acertó. Al principio luchamos un poquito, pero acertó 100%. Ni siquiera luchar, creo que es importante que todo proyecto pase por un proceso de interrogación, donde se le ponga con el foco y se le pregunten cosas y el corto te vaya diciendo lo que tiene que ser. Porque a veces que hay una parte que a mí me da el mayor miedo, que es lo que ocurre con el 99% de los cortometrajes, es que se empiezan y nunca se acaban. Y yo tengo ya una carpeta de proyectos que se han empezado y no se han acabado. Y la mejor manera de evitar eso es precisamente intentando desde el principio construirlo de una forma que como infalible. Y si de repente esto tuviese que haberse convertido en un proyecto con un presupuesto 15 veces mayor y con una escala mucho más grande, con más gente, cada vez eran elementos de complejidad que lo que garantizaban era que probablemente no se hiciera. No sé si se hubiera hecho o no, pero desde luego a día de hoy no estaría hecho. No, eso desde luego. Imposible. Y además lo que dice él, que además creo que a nivel narrativo es importante, uno, elevar el corto como lo que es no es el hermano pequeño del cine, es un formato que existe en paralelo al cine. Y hay muchos cortos sin los cuales no habría, películas que adoramos a día de hoy no existirían si no fueran por los cortometrajes en los que están basados o por lo que aprendieron los directores ahí y tal. Pero además creo que es que esta historia, que además sí que incluso luego hemos intentado ver de qué manera se podría expandir la película, considero que precisamente por ser un cortometraje es como una perla, porque la presión de esos 16 minutos comprimen la historia tanto que cuando la ves, mucha gente la quiere ver 2 o 3 veces porque hay tanto contenido dentro que a veces se le pierden detalles. Si esto lo fuéramos a diluir en 1 hora y pico, es posible que hasta pareciese un poco hasta aburrido, sinceramente. Y normalmente influye que un corto se haga largo por el recorrido que tenga, los reconocimientos que tenga, el caso preseleccionado para los Oscars. ¿Os habéis planteado ahora el largo? Sí, o sea, sobre la peli, sobre el corto. Sí, o sea, pero vamos a lo mismo, al final la animación es muy cara de hacer, por hablar rápido y pronto, ¿no? Entonces, claro, si existe una avenida sobre la cual intentar construir un largo, que alguien esté dispuesto a apostar, pues por supuesto que lo vamos a hacer, que sería absurdo no hacerlo. Si es que precisamente la apuesta que estamos haciendo es que la animación tiene que llegar a territorios de género como este. Entonces, si nos dan una oportunidad para hacerlo, lo vamos a seguir. La única dificultad es ver de qué manera lo hacemos y que
y que honre todo lo que hemos hecho previo. Es un poco el ejercicio. Yo, fíjate lo que voy a decir, yo estoy seguro de que va a salir algo de aquí. No creo que sea una peli. Yo me imagino otra cosa en mi cabeza que tengo clarísima y no voy a contar. Muy bien, y el misterio. No lo pienso contar porque Porque se gafa. no porque se gafa o porque llega otro y se la cuenta a Netflix y la hace antes que yo. Entonces no. Pero sí que creo que hemos demostrado que hay mucho interés en lo que hemos hecho y que hay un formato muy interesante que se puede llevar Mm, a algo más largo. ¿El qué? Pues ya veremos. Y estoy Sí. seguro de que va a pasar, ¿eh? Lo que no sé es cuándo. sí. Em, em, ¿Te interesaba mostrar más a Goya como un hombre atormentado o como un mito artístico? Pues total, o sea, como un hombre atormentado, 100%. De hecho, es una cosa que hemos hablado varias veces, que es, para resumir un poco la filosofía, es que el cortometraje trata de Francisco y no de Goya. Que es la idea de el hombre que está detrás del mito, es esta idea de hablar un poco del personaje histórico, la gente quiere saber mucho sobre él, pero creo que es importante que el ejercicio empático intente sacarte de lo que tú crees saber del personaje histórico. ¿No? Es decir, Goya, quitarle de un pedestal, intentar quitarle de toda la pátria que tiene de noble, de histórico, y sencillamente es un señor de 64 años que está en una casa, en plan solo, atormentado por sus traumas, lo que comentaba antes, viudo, con hijos muertos, con envenenamiento de plomo, con demencia, e intentar hacer ese ejercicio de empatía con él. Porque al final él pues, un pobre diablo que está haciendo todo lo que puede por sobrevivir en unas circunstancias inconmensurables para cualquier ser humano. Lo que pasa es que él, en un mundo en el que no hay terapia ni medicamento, pues lo que hay es pintar, ¿no? Es un poco, resumiéndolo un poco en pocas palabras, pero sí, desde luego, y de hecho el ejercicio de que la narradora del cortometraje sea la casa, precisamente está hecho para enfatizar la idea de que Goya no es Goya, Goya es Francisco, de que el nombre de Goya no se menciona en todo el cortometraje, salvo al final cuando ya explicamos un poco el lazo del final, pero la casa no sabe que es Francisco de Goya, la casa es un señor que es un nuevo inquilino y que además hay una relación así como de un poco de tirar y empujar, donde la propia casa tiene una relación con él de cierto enamoramiento y luego cierto despecho, pero la idea precisamente es que nadie tiene que saber que es Goya para entender la película. La idea es que puedas empatizar con él independientemente de lo que sepas sobre él. Que luego hay otra historia interesante que es ver cómo la gente reacciona a descubrir que el corto va de Goya. Porque es una cosa que mucha gente no sabe cuando va a ver el cortometraje. Yo simplemente añadir que esa frase que ha comentado James en las primeras versiones no estaba. Y yo creo que eso refleja claramente la intención que tenía James de desmitificar a Goya, ¿no? Sí, sí. No, llegó un momento que, bueno, estrenábamos fuera y lo veía gente que nos preguntaba, pero ¿y este señor existió? Claro que la gente entonces, no sabía que esto era una historia basada en claro, historia real. entonces, bueno, yo creo que de nuevo, que era algo que tenía su cabeza desde el principio y que funciona perfectamente, ¿no? No tienes por qué saber que estás viendo a Goya, tú estás viendo a un señor mayor lidiando con sus traumas, y eso es lo que estás viendo. Y si tuvieseis que describir el corto en 3 palabras para alguien que no lo haya visto y no se lo pueda perder. Ya. Un corto guapísimo. No, en tres palabras solo. Espérate, a ver. Espeluznantemente diferente. Yo utilizo dos. Mira, pues entonces yo te robo la tuya y utilizo 4. No, pero creo que, mira, yo creo que es un viaje, es un descenso a los infiernos, es un poco lo que es, realmente. Es la idea, y de hecho, cuando la gente nos pregunta sobre el cortometraje, muchas veces creemos que cuanto más intentamos explicarlo y más la gente quiere saber, peor experiencia tiene viéndolo. Creo que lo mejor es que vayan a ciegas. Es súper importante que vayan a ciegas. Sí. Por favor, si no sabéis nada, mejor. Y luego ya investigáis Y luego ya hablamos si queréis. Hablamos lo que sea, pero creo que cambia tanto la experiencia cuando vas sin saber nada.
Porque es que luego quieres verlo una segunda vez y entonces preguntas y entonces Sí. pero y de verdad estas pinturas estaban en la casa pero no las descubrí entonces ese viaje, Sí, ¿no? Pues y el símbolo del toro y el símbolo de sí. tal, y este personaje y el pájaro y tal, y la gente bailando hilos, la verdad, no sé hablar. Bueno, bailando cabos y tal, y al final la experiencia es mucho más interesante cuando ellos van descubriendo el cortometraje. Si yo se lo intento explicar antes de que lo vean, al final siempre les hago un flaco favor. Entonces creo que es mejor que lo vean, que se quiten de cualquier pretensión que crean tener de lo que es la animación, de lo que sepan de Goya o no sepan de Goya, y sencillamente que se dejen llevar y que se permitan ser vulnerables. Creo que es un poco la idea es un ejercicio de vulnerabilidad por nuestra parte artística, también por la parte de cómo es presentado a Goya, creemos, y creo que si tú vas dispuesto a ser vulnerable, te va a llegar más. Pues ya estaría, muchísimas gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias.